Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más de Educación Médica Continua en Psiquiatría. El día de hoy continuaremos con la segunda parte del tema de psicofarmacología y nos acompaña la doctora Cristina González Torres. Ella es residente de cuarto año del programa multicéntrico de especialidades médicas. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne mucho a todos como psiquiatras y ese de la psicofarmacología de los sedantes e hipnóticos, psicoestimulantes y procognitivos desde el punto de vista de la psiquiatría de enlace. Mi bibliografía de enlace, perdón, mi bibliografía de base fue el libro escrito por Levenson en el 2017 y pues es la bibliografía a la que los voy a remitir en caso de que estén interesados en informarse más. Vamos a comenzar. Bueno, comenzando por una breve introducción, sabemos que típicamente las benzodiazepinas han sido consideradas la farmacoterapia de base para el tratamiento tanto de la ansiedad como del insomnio. No obstante, han surgido nuevas terapéuticas para esto, especialmente para el insomnio, siendo, por ejemplo, la zopiclona, el zolpidem y saleplon algunos agentes nuevos para el tratamiento de esto, y la buspirona para el tratamiento de la ansiedad. También hablando de otras opciones para el tratamiento del insomnio, ha surgido el agonista de la melatonina ramelteón, el antidepresivo doxepina y también el antagonista de los receptores de orexina, el suvorexan. Estos han sido considerados últimamente como mejores opciones porque parecen conllevar menos riesgo de tolerancia y potencia de abuso, así como menos de los efectos adversos que hacen que las benzodiazepinas sean a veces indeseables. También respecto al cloralhidrato, un agente que antes se usaba mucho, pues ahorita ya no está aprobado por la FDA para su uso en Estados Unidos por su asociación con el rápido desarrollo de tolerancia y dependencia. Vamos a comenzar dando una revisión a benzodiazepinas. Hablando de los efectos en el sistema nervioso central, tiene algunos efectos agudos y unos a largo plazo. Algunos son los que nos hacen utilizarlos para el tratamiento de la agitación y el insomnio, pero pues desafortunadamente son algunos de estos efectos también los que hacen que pensemos dos veces en recetarlos. Como pilares de respecto a recetar estos medicamentos, sabemos que las benzodiazepinas de vida media larga tienen más probabilidad de causar sedación durante el día, que el uso de benzodiazepinas se asocia con un riesgo incrementado de caídas y fracturas de cadera, y también que adultos mayores y pacientes con lesión cerebral tienen mayor predisposición a la desinhibición conductual por el uso de benzodiazepinas. Esto es como regla general. Ya cuando hablamos de efectos agudos, algunos de los más conocidos son sedación, fatiga, debilidad, ataxia, habla farfullante, confusión y disfunción de la memoria. A largo plazo, uno de los efectos más conocidos es el de la tolerancia. Anteriormente se creía que las benzodiazepinas incrementaban el riesgo de demencia, de hecho hasta muy recientemente se tenía esta idea. No obstante, recientemente salió un estudio de casos y controles donde se encontró que el uso de las benzodiazepinas no se asociaba con el desarrollo de demencias. Algunos de los efectos respiratorios más conocidos de las benzodiazepinas es que disminuyen la respuesta respiratoria central a hipoxia, pero difieren en su capacidad de causar depresión respiratoria. Los efectos más pronunciados naturalmente van a ser los de las benzodiazepinas con vida media más larga. Aquí tenemos dos de los más representativos, el nitrazepam y el clorazepam. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando recetamos, por ejemplo, este tipo de medicamentos en compañía de alcohol y cuando hay comorbilidad como el EPOC, el síndrome de apnea obstructiva del sueño y las crisis convulsivas. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta a la hora de recetarlos es que generalmente van a provocar muchas interacciones entre fármacos. Los efectos aditivos del sistema nervioso central, incluyendo la depresión respiratoria, generalmente van a resultar de la combinación de las benzodiazepinas con otros depresores, incluyendo el alcohol. En el 2016, la FDA emitió una advertencia acerca del riesgo de depresión respiratoria como de muerte con el uso concurrente de benzodiazepinas u opioides o productos que contengan opioides. Esto no es algo que se suele tener en mente, pero pues hay que recordarlo, sobre todo cuando estamos viendo pacientes que están siendo tratados por problemas de dolor crónico, ese tipo de situaciones ya más crónicas. Hay que recordar que son metabolizados por el CYP3A4, alprazolam, bromazepam, clonazepam, diazepam, midazolam y triazolam, mientras que son eliminados por conjugación y excreción renal el oxazepam, lorazepam y temazepam.
Esto nos sirve mucho a la hora de saber qué benzodiazepina recetar en qué paciente, sobre todo en aquellos que sabemos que tienen alguna enfermedad hepática crónica, evitar aquellos que son metabolizados preferentemente por el CYP3 a 4 e irnos más por estos que son eliminados por vía renal. El más seguro aquí podemos decir que es el lorazepam, por ejemplo. Aquí también hay que hablar necesariamente de la toxicidad y la sobredosis, el riesgo que conlleva el uso de benzodiazepinas de esto. Se sabe que las benzodiazepinas tienen un amplio margen de seguridad. Es rara la muerte por sobredosis, a menos, como había mencionado anteriormente, se combine con otros fármacos. Algunos de los síntomas de sobredosis son sedación, ataxia, habla arrastrada, confusión, crisis convulsivas, depresión respiratoria y coma. El manejo es terapia de soporte, si es necesaria ventilación mecánica, aunque también sabemos que existe el antídoto, el flumazenil, que es específico para las benzodiazepinas. La descontinuación súbita puede resultar en síntomas severos de abstinencia y esto es algo que tenemos que cuidar mucho a la hora de quitar una benzodiazepina, hacerlo de manera gradual para disminuir el riesgo de que se presenten estos síntomas, ya que pueden ser bastante molestos para el paciente. Son síntomas de ansiedad, agitación, disforia, anorexia, insomnio, sudoración, vómito, diarrea, cólicos abdominales, ataxia, psicosis y hasta crisis convulsivas. La intensidad de los síntomas de abstinencia es mayor cuando se usaron dosis más altas durante una mayor cantidad de tiempo, cuando fue una descontinuación muy súbita y también cuando con benzodiazepinas de vida media más corta. La abstinencia a benzodiazepinas de vida media corta puede facilitarse por el cambio de un agente de vida media larga antes del destete. Esta es una forma más fácil de hacer la transición a la suspensión. Pasando al tema de hipnóticos no benzodiazepínicos, vamos a hablar aquí de 4 agentes que están aprobados: la esopiclona, la zopiclona, zolpidem y saleplon. Hay hipnóticos de vida media corta, bien tolerados, con pocos efectos adversos y dosis dependientes. Aquí sabemos que hay algunos efectos bien conocidos, sobre todo para la esopiclona y la zopiclona, que son el sabor amargo, la boca seca, dificultad para despertar, somnolencia, náusea y pesadillas. Saleplon tiene efectos adversos similares a placebo, o sea, pocos. Y el zolpidem provoca mareo, somnolencia, cefalea y efectos gastrointestinales. Con estos fármacos es menos frecuente el fenómeno de la tolerancia, pero por supuesto hay reportes de abuso y de abstinencia. Entonces hay que estudiar un poquito más acerca de estos agentes y su potencial de abuso por estos motivos. Pasando al tema del ramelteón, este es un agonista de la melatonina que se aprobó por la FDA para el tratamiento del insomnio por conciliación, con una eficacia demostrada para el insomnio y sin efectos residuales en la mañana siguiente. Esto lo hace bastante atractivo y además con efectos adversos similares al placebo. No se encontraron síntomas de abstinencia con la descontinuación en un ensayo clínico que se hizo a 6 meses. Al suvorexant, pasando al tema del suvorexant, este es un antagonista de la orexina con eficacia demostrada para la latencia y mantenimiento del sueño. Con este fármaco, el efecto adverso más común es la somnolencia. No obstante, hay reportes, aunque son raros, de que puede provocar parálisis del sueño, cataplejía y alusiones hipnagógicas e hipnopómicas. Todos estos son agentes que se considera que de una manera un poco más natural van a favorecer la conciliación del sueño. La oxepina, que conocemos, es un antidepresivo. Eso puede ser a dosis bajas un antagonista histaminérgico y está aprobado para el insomnio. Se ha reportado somnolencia al día siguiente con una dosis de 6 miligramos. Respecto también a efectos reportados con el uso de agentes no benzodiazepínicos, es conductas del sueño complejas, como conducir dormido, cocinar dormido, comenzar dormido, incluso tener actividad sexual dormido en individuos que toman estos sedantes no benzodiazepínicos. Y esto ha suscitado que la FDA emita advertencias acerca de la seguridad de uso. También los reportes son raros y la mayoría se han asociado con el uso de zolpidem, que es el fármaco más usado de esta clase, por ende es con el que más se ha podido ver, es el más estudiado. En cuanto a efectos respiratorios, a diferencia de las benzodiazepinas, el zolpidem, la zopiclona y zopiclona y ramelteón no tienen efectos sobre el impulso respiratorio y sobre el control central de la respiración. Entonces, aquí son fármacos a los que podríamos recurrir en pacientes con comorbilidades como las que había mencionado, como el EPOC, el SAOS,
sobre todo para disminuir la ansiedad y promover el sueño. También, naturalmente, conllevan sus riesgos de interacciones farmacológicas. Hay que saber para esto que el CYP1A2 metaboliza el ramelteón y en menor medida el suvorexant, y el CYP3A4 metaboliza en una menor proporción al ramelteón y a suvorexant. Hay algunos efectos de ciertos medicamentos sobre los inhibidores del CYP, y que si se combinan con los fármacos ya descritos, pues puede generar algunos cambios en las concentraciones de los fármacos. Entonces hay que evitar el uso concomitante, por ejemplo, de fluoxetina, que inhibe el CYP1A2, con el de ramelteón, ya que incrementa su concentración hasta 70 veces. También hay que evitar combinar ramelteón con jugo de toronja, ketoconazol y macrólidos, que son inhibidores del CYP3A4, porque incrementan muchísimo la dosis. Asimismo, se recomienda una dosis inicial de 5 miligramos de suvorexant en aquellos que toman inhibidores moderados del CYP3A4, porque este fármaco pues, es metabolizado por estos complejos enzimáticos. Ya hablando de toxicidad y sobredosis, es rara la sobredosis fatal por zolpidem. Una revisión de sobredosis con zolpidem y saleplon identificó 2 muertes con zolpidem y ninguna fatalidad por saleplon. Síntomas de sobredosis intencional por zolpidem y saleplon son similares entre ellos. Incluyen somnolencia, habla arrastrada, ataxia, vómito y coma. El tratamiento va a ser de soporte y lavado gástrico, sabiendo que no existe algún antídoto específico para el tratamiento de estas intoxicaciones. Pasando al tema del manejo de la ansiedad, está la buspirona. Es un ansiolítico sin efectos en la función cognitiva o en el umbral convulsivo, con ningún o poca potencia para tolerancia psicológica y o física, sin propensidad al abuso o síntomas de abstinencia. Los efectos adversos más frecuentes son el mareo, la somnolencia, el nerviosismo, náusea y cefalea. No potencia los efectos del alcohol ni suprime la respiración, pero no puede usarse para la abstinencia a benzodiazepinas. Es un mecanismo de acción muy distinto. Hay que saber que en raros casos la buspirona puede precipitar síndrome serotoninérgico si se combina con la hierba de San Juan, al igual que muchos antidepresivos que conocemos. Entonces, como es metabolizado por el CYP3A4, también hay que tener cuidado al recetar buspirona junto con inhibidores del CYP3A4. No se han reportado fatalidades por sobredosis con buspirona, pero sí da ciertos síntomas cuando se provoca una sobredosis. Puede generar náusea, vómitos, somnolencia, miosis, malestar gastrointestinal, y al igual que con los otros fármacos que ya discutimos, el tratamiento va a ser principalmente de soporte con lavado gástrico inmediatamente después de la ingesta. Pasando al tema de psicoestimulantes, esto se usa en el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, narcolepsia, depresión, apatía y aumento de la analgesia en los médicamente enfermos. Los más conocidos son metilfenidato, dexmetilfenidato y anfetaminas. La atomoxetina y la lisdexanfetamina son 2 compuestos relativamente nuevos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, modafinilo y armodafinilo para la somnolencia a causa de narcolepsia, trastorno del sueño inducido por cambio de horario y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. El modafinilo mejora la fatiga y cognición, que acompaña también a la esclerosis múltiple, y la lisdexanfetamina tiene la vida media más larga que la dexanfetamina, pero los efectos secundarios y terapéuticos son similares. Algunos de los efectos adversos más conocidos de los psicoestimulantes sobre el sistema nervioso central y el gastrointestinal son, primeramente, insomnio, cefalea, nerviosismo y aislamiento social, y gastrointestinalmente pueden provocar dolor estomacal y anorexia. No obstante, estos síntomas, si bien son conocidos, tienden a ser leves y disminuyen con el tratamiento continuo o haciendo un ajuste de dosis. Aunque pueden suprimir el apetito, este efecto no tiende a ocurrir en las dosis bajas que se usan para pacientes médicamente enfermos. En adultos sanos, el metilfenidato a menos de 30 miligramos al día y la dextroanfetamina a menos de 15 miligramos al día no altera la frecuencia cardíaca o la presión arterial significativamente. Entonces hay que tomar en cuenta estos rangos de dosis terapéuticos y no pasarnos de ahí para poder recetar estos medicamentos de manera segura y aprovechar su potencial. No obstante, si se toman a dosis mayores, sí pueden ocasionar elevación de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial,
así como palpitaciones, hipotensión y hasta también arritmias. En una revisión del metilfenidato para el tratamiento del trastorno por déficit de atención en niños, incrementó la frecuencia cardíaca en 3 a 10 latidos por minuto y la presión arterial en 3.3 a 8 milímetros de mercurio. También van a presentar algunas interacciones farmacológicas. Aquí sabemos que pueden interactuar con simpático-miméticos e IMAOs, inhibidores de la monoaminoxidasa, incluyendo la selegilina, aunque la selegilina es más selectiva por la MAO-B. Esto resultando en cefalea, arritmias, crisis hipertensivas e hiperpirexia. No deben darse psicoestimulantes hasta 14 días después de la suspensión de IMAOs. Esto es una regla general para el uso de cualquier psicofármaco después de haber suspendido IMAOs. Siempre hay que esperar. No hay mucha evidencia acerca de interacciones entre antidepresivos tricíclicos y psicoestimulantes, pero declaraciones de advertencia al respecto se incluyen en muchos manuales. Son medicamentos con los que hay que tener cuidado. Dosis más altas de psicoestimulantes pueden reducir los efectos terapéuticos de medicamentos antihipertensivos. Cuando los psicoestimulantes se usan de manera concurrente con betabloqueadores, el exceso de actividad alfa-adrenérgica puede causar hipertensión, bradicardia refleja, y hasta posible bloqueo cardíaco. Sabemos que el tratamiento va a ser de soporte, aunque también puede usarse carbón activado en caso de que no se haya absorbido el fármaco. Y cuando hay mucha ansiedad derivada del medicamento, entonces sí puede usarse un sedante de acción corta. Aquí tenemos algunos de los efectos más descritos para las toxicidades o sobredosis por psicoestimulantes. Por efectos cardiovasculares, casi siempre lo que se va a ver es palpitaciones, presión arterial alta, arritmias, taquicardia. En cuanto a efectos en el sistema nervioso central, delirium, euforia, hiperreflexia y hasta psicosis. Y los efectos autonómicos más descritos son hiperpirexia y sudoración. Pasando al tema de modafinilo, armodafinilo y atomoxetina, tienen un diferente perfil de efectos adversos de otros estimulantes y no tienen el mismo potencial de abuso. Algunos de los efectos adversos más conocidos son insomnio, nerviosismo, náusea y rinitis. Infrecuentemente se ha observado palpitaciones, taquicardia, hipertensión y agitación derivada de su uso crónico. Aquí tenemos estos medicamentos y se señala aquí que el armodafinilo es el enantiómero R del modafinilo. En raros casos se ha asociado el modafinilo a dolor torácico, palpitaciones, disnea y cambios isquémicos transitorios en la onda T, en asociación con prolapso de la válvula mitral o de hipertrofia ventricular izquierda, es decir, que en presencia de alguna de estos dos comorbilidades es cuando se observan estos cambios en la onda T. No reduce el apetito a diferencia de los derivados de la anfetamina, pero pues se han visto en algunos ensayos con modafinilo que puede precipitar un exantema grave o síndrome de Stevens-Johnson, y eso también se puede ver en armodafinilo. Los efectos terapéuticos pueden ser similares, de hecho lo son, y rara vez se han reportado reacciones multiorgánicas de hipersensibilidad. En cuanto a la atomoxetina, el perfil de efectos secundarios es insomnio, náusea, boca seca, estreñimiento, mareo, disminución del apetito, tenesmo vesical, disfunción sexual y palpitaciones. También tiene algunas interacciones farmacológicas, dependiendo de sobre cuál de los complejos enzimáticos del citocromo actúa. Por ejemplo, la atomoxetina es metabolizado por el CYP2D6, al cual inhibe potentemente, y el modafinilo y el modafinilo son metabolizados por el CYP3A4 e induce a este complejo importante moderadamente e inhibe moderadamente al CYP2C19, es decir, tiene efectos sobre dos complejos, efectos distintos. Entonces, hay que dar a dosis bajas en metabolizadores lentos, como cuando se usa fluoxetina o paroxetina, para evitar el incremento de las concentraciones de estos medicamentos. Pasando al tema de estimuladores de la cognición, tenemos los más conocidos, donepezilo, ribastigmina, memantina y inhibidores de la colinesterasa, galantamina. Bueno, estos son el grupo de inhibidores de la colinesterasa, donepezilo, ribastigmina y galantamina, y por separado tenemos a la memantina, pero todos son estimuladores de la cognición o procognitivos. Los inhibidores de la colinesterasa son bien tolerados, la mayoría de sus efectos son leves, relacionados a la dosis y de naturaleza gastrointestinal. Los efectos gastrointestinales pueden minimizarse haciéndose una titulación lenta de la dosis y con administración junto con comida.
Una buena hidratación va a reducir el potencial de provocar náusea y pueden tener efectos vagotónicos y broncoconstrictores. Entonces hay que tener cuidado en pacientes que tienen anormalidades de la conductividad cardíaca de base o historia de asma o EPOC. Pueden generar tasas incrementadas de síncope, bradicardia y colocación de marcapasos, así como se asocia con anorexia. El donepezilo específicamente se asocia con calambres musculares e insomnio. Tienen también sus interacciones farmacológicas. CYP2D6 y CYP3A4 metabolizan donepezilo y galantamina, y la ribastigmina se metaboliza mediante hidrólisis mediada por esterasa. Sin embargo, no se asocia con interacciones farmacocinéticas clínicamente muy importantes. No obstante, hay que tener en cuenta esto a la hora de hacer combinaciones. Los inhibidores de la colinesterasa tienen el potencial de exacerbar el efecto de otros inhibidores de la colinesterasa o agentes colinomiméticos. Los inhibidores de la colinesterasa prolongan la duración de la succinilcolina al inhibir su metabolismo vía colinesterasa del plasma y al incrementar la despolarización neuromuscular mediada por acetilcolina. En contraste, el incremento en acetilcolina antagoniza las acciones de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Cuando se va a hacer una cirugía, hay que descontinuarlos con semanas de anticipación, porque, pues, como sabemos, estos son fármacos, los succinilcolina, los bloqueadores neuromusculares, son medicamentos que se suelen usar durante la cirugía. Muchos fármacos de venta libre y de venta por receta poseen actividad anticolinérgica que puede interferir con la función cognitiva, por lo cual, en pacientes que ya tienen una disfunción basal cognitiva o delirium, hay que evitar al máximo el uso de agentes anticolinérgicos. Además, estos fármacos con propiedades anticolinérgicas pueden disminuir el efecto de los procognitivos. Pueden tener un efecto contraterapéutico en pacientes tratados con anticolinérgicos por razones médicas. Y en pacientes tomando antipsicóticos incluso pueden incrementar el riesgo de efectos extrapiramidales. Entonces aquí la conclusión es evitar anticolinérgicos en este grupo de pacientes en la mayor medida de lo posible. Aquí tenemos una lista de los fármacos más usados, los más señalados con propiedades anticolinérgicas. Vemos que hay de varios grupos, hay antidepresivos, hay antidiarreicos, antieméticos, antihistamínicos, que tienen bastante potencial anticolinérgico, algunos antipsicóticos y algunos antiespasmódicos. También algunos agentes antiparkinsónicos, estabilizadores del estado de ánimo y relajantes del músculo esquelético. También antagonistas de los receptores de histamina 2. Y pues bueno, esto es como una base que hay que tener, un pilar a la hora de practicar la medicina de enlace, ¿no? No dar anticolinérgicos en pacientes hospitalizados por el potencial de delirium, por el potencial de disminuir el efecto de otros medicamentos. Eso es uno de los principios de la práctica de la medicina de enlace. Y hablando de sobredosis, pueden causar crisis colinérgicas potencialmente fatales, con bradicardia, hipertensión, debilidad muscular, náusea, vómito, depresión respiratoria, cefalorrea, diaforesis e incluso crisis convulsivas. El tratamiento aquí va a ser el uso de atropina, 1 a 2 miligramos vía intravenosa, repitiendo según sea necesario, y por supuesto tratamiento de soporte en la medida de lo necesario. Hablando de la memantina, que es el antagonista del receptor del NMDA, se ha visto que en metaanálisis de ensayos controlados a largo plazo en personas con enfermedad de Alzheimer, se encontró que la memantina fue bien tolerada, con un perfil de efectos adversos similar al de placebo, sin efectos sobre la respiración y con una eliminación principalmente por vía renal. Pero pues claro, hay que disminuir la dosis. Entonces, cuando nos encontramos tratando a un paciente con alteraciones o enfermedades crónicas del riñón. Y pues otra de las ventajas de la memantina, que no tiene interacciones farmacológicas importantes. Y bueno, pasando al tema de rutas alternas para la administración de psicotrópicos, este tema es muy interesante porque a la hora de estar en el hospital, el paciente tal vez no va a cooperar, tal vez no va a querer tomar medicamento por vía oral, y hay que tomar en cuenta diferentes modalidades alternativas para poderle dar el medicamento de manera eficaz. Entonces, este es un tema interesante. Hay algunas ventajas potenciales de la administración, y esto es que incluye la garantía de que el paciente recibe el medicamento y brinda opciones para aquellos que no pueden tomar medicamentos vía oral,
y pues también puede tener algunas ventajas farmacocinéticas que se asocian a una mayor biodisponibilidad, ya que se puede llegar a evadir el metabolismo hepático de primer paso y de esta manera podemos reducir metabolitos tóxicos o efectos adversos. Por ejemplo, sabemos que cuando hablamos de la vía intravenosa se puede controlar la velocidad de infusión, es una ventaja, tiene un 100% de biodisponibilidad, lleva a cabo una distribución rápida del medicamento. La vía intramuscular tiene una absorción rápida, evita el metabolismo de primer paso y asegura toma del medicamento. Una de las desventajas es que no da esta biodisponibilidad del 100% que da la vía IV. Pasando a vía sublingual, tiene una rápida absorción, buena biodisponibilidad y evita el metabolismo de primer paso, con lo que genera menos efectos gastrointestinales. Está también la vía rectal, aunque no se usa mucho porque su absorción es incompleta y errática, aunque reduce el metabolismo de primer paso en 50% cuando se le compara con la vía oral. También está la vía transdérmica, que evita el metabolismo de primer paso, reduce efectos gastrointestinales y no se ve afectado por el consumo de alimentos. Sabemos que en los antidepresivos, nosotros clásicamente conocemos los que se dan por vía oral, pero también hay diferentes formulaciones, dependiendo de del cual agente decides hablar. Por ejemplo, aquí sabemos que maprotilina y doxepina se pueden administrar vía IV en algunos lugares de Europa. Sin embargo, se desconoce su seguridad en pacientes médicamente enfermos. Todavía hay estudios pendientes para comprobar esto. Actualmente no hay antidepresivos aprobados para su uso vía rectal. Trazodona, amitriptilina, imipramina y clomipramina se han concebido en la forma de supositorios rectales con reportes anecdóticos de éxito, pero todavía no hay estudios suficientes que validen su uso vía rectal. En 3 o 4 pacientes con cáncer a quienes se les dio doxepina vía rectal se llegó a alcanzar dosis terapéuticas, entonces es una promesa. La biodisponibilidad de fluoxetina vía rectal fue del 15% en un estudio que se hizo con 6 pacientes. Disculpen. Con los ajustes necesarios, la administración vía rectal de antidepresivos es posible. También está la vía transdérmica a través del parche. La selegilina es el único de su clase disponible para esta modalidad de administración. Requiere restricción de tiramina por inhibición importante que provoca el AMAO, al igual que la formulación vía oral. También hay una formulación bucal y pues al evitar la exposición intestinal, la administración transdérmica reduce la necesidad de restricción dietética a dosis de 6 miligramos al día o menos, saltándose también el metabolismo de primer paso para brindar concentraciones plasmáticas más altas y reducción en la formación de metabolitos. No obstante, sigue provocando esta inhibición importante del AMAO, entonces vamos a tener que tener en cuenta estas restricciones dietéticas. También amitriptilina transdérmica y doxepina transdérmica se ha reportado buena efectividad con estos, absorción en un reporte de caso también adecuada, y doxepina transdérmica se ha usado para el manejo de prurito. También existe una formulación de fluoxetina sublingual que logra niveles plasmáticos terapéuticos de fluoxetina y no fluoxetina, que es el metabolito, mejoró síntomas depresivos en 2 pacientes. Hay que recordar que estos son reportes, no son extensiones para que se pueda hacer el uso liberal de esta formulación. La mirtazapina está disponible en la forma de una tableta que se desintegra oralmente para su absorción en el intestino. En Canadá hay una fórmula orodispersable de citalopram, también para su absorción en el intestino, y se desconoce la extensión de la absorción sublingual bucal con estas formulaciones. Entonces faltan estudios todavía. Hablando de benzodiazepinas, también hay muchas rutas de administración, estamos más familiarizados con estas. Sabemos que en Canadá y Estados Unidos hay formas inyectables de diazepam, lorazepam y diazolam, y que incluso en diazepam, con respecto al diazepam, se cuenta con un gel rectal. Hablando de administración IV, ¿cuándo vamos a pensar en esta forma de administración? Cuando hay estatus epilépticos o agitación severa. Lorazepam va a ser uno de los medicamentos más elegidos porque tiene una farmacocinética más predecible que el diazepam. El midazolam generalmente se va a utilizar por esta vía para la sedación preoperatoria, mantenimiento de la anestesia, como ansiolítico y para tratamiento del estatus. El flunitrazepam se usa en la Unión Europea y en Japón para el insomnio severo. La administración IM, aquí tenemos el lorazepam, midazolam y diazepam. Nuevamente, el lorazepam va a ser el preferido para emergencias porque se absorbe fácilmente y no tiene metabolitos activos. El midazolam tiene la ventaja de un inicio de acción rápido, 5 a 15 minutos, tiene una buena absorción. El diazepam no se recomienda por absorción errática. Vía rectal solo tenemos el diazepam rectal en gel.
para el manejo de crisis convulsivas en niños, aunque también se ha probado el uso de clonazepam, triazolam y midazolam, todavía sin reportes acerca de efectividad, y pues no es confiable por la gran variabilidad de absorción. Tiene una acción retardada además. Tenemos que, por ejemplo, el inicio de acción del midazolam es 1 a 5 minutos y la acción dura menos de 2 horas. Entonces, esto es para sedación rápida, activa y generalmente, pues sí, en el contexto de urgencias. También está la administración sublingual. Se ha usado en pacientes sometidos a procedimientos dentales, sobre todo. Por ejemplo, en Canadá está el lorazepam en esta presentación. Se han visto estudios de farmacocinética donde se ve una absorción más lenta que la vía intramuscular, pero una biodisponibilidad similar. También está la vía intranasal e intratecal. El midazolam vía intratecal se ha usado para el manejo del dolor, encontrándose seguro, pero no hay formulaciones intranasales para lorazepam o midazolam. Se ha reportado vía intranasal como efectiva, con buena absorción y disponibilidad. Es decir, todavía estamos en la etapa de probar estos fármacos, aunque todavía no se comercializan. Pasando al uso de antipsicóticos, también están la olanzapina, la ciprasidona, clorpromacina, flufenacina y aloperidol, con formulaciones inyectables de acción corta. El aloperidol puede darse vía IV o subcutánea. Las inyecciones de depósito en Estados Unidos son alipiprazol, risperidona, olanzapina, paliperidona, aloperidol y flufenacina. Y en Canadá se cuenta también con las de risperidona, flufenacina, aloperidol, flupentixol, pipotiacina y sucralfatixol. ¿Cuál es el riesgo de uso de este tipo de medicamentos? Pues que generan un mayor riesgo de síntomas extrapiramidales. En cuanto al aloperidol IV, se usa cuando se desea un efecto rápido. No está aprobado por la FDA por los riesgos de provocar efectos cardiovasculares. Requiere monitorización del QT y del ritmo cardíaco con electrocardiograma. Cuando se da en dosis mayor a 1000 miligramos va a tener efectos sobre la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y presión pulmonar. Son efectos mínimos, pero están presentes. Incluso pueden mezclarse con una benzodiazepina en la misma jeringa. Esta es una de las ventajas. No se recomienda el uso intramuscular de olanzapina en conjunto con una benzodiazepina IM por el riesgo de excesivo de sedación, depresión respiratoria y muerte. Esto es un no, combinar olanzapina IM con benzodiazepina. Aún más cuidado en pacientes que toman alcohol, y la ciprasidona está contraindicada en pacientes con prolongación del QT e infarto al miocardio reciente. Hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal. En cuanto a la oxapina, se cuenta con una vía nasal. Está aprobada para el manejo de agitación aguda, ya que alcanza su pico máximo rápidamente, en 2 minutos, se absorbe bien. Conlleva desafortunadamente el riesgo de broncoespasmo, entonces hay que tener cuidado al darlo en pacientes con EPOC, asma o alguna otra enfermedad pulmonar. En cuanto a psicoestimulantes, el metilfenidato es el que está disponible en la forma de parche. Se usa durante 9 horas, pero brinda efectos hasta durante 12 horas. Se reportan más casos de tics y anorexias en pacientes tratados con parche en comparación con la vía oral. Respecto a los estabilizadores del estado de ánimo, también conocemos, pues ya estamos familiarizados con el valproato. El carbonato de litio también está disponible en forma parenteral, pero no se recomienda su uso porque tiene un gran riesgo de toxicidad renal, neurológica y tiroidea. El valproato está disponible en Estados Unidos y Europa, en una infusión IV, que no debe superar la velocidad de 20 miligramos por minuto. La dosis debe reducirse en adultos mayores. En cuanto a inhibidores de la colinesterasa, la ribastigmina es el que está disponible en forma de parche transdérmico. ¿Cómo administrarlo? Pues se da diariamente. Alcanza concentraciones plasmáticas más estables que la vía oral a través de tabletas y solución. Tiene una mayor biodisponibilidad, pero la absorción es más lenta. Y se asocia con una menor incidencia de náusea y vómito, lo cual lo hace deseable. Y pues prácticamente esto es todo. Si tienen alguna otra duda acerca de, por ejemplo, medicina complementaria, estos otros temas también están disponibles en el Levenson, y sí les recomiendo que lo vayan leyendo porque, digo, es algo que todos sabemos, que además del medicamento que van a estar tomando, que les recetemos los pacientes, van a tender a buscar medicina alternativa, ¿verdad? Entonces los animo a que lean más, se informen más y recurran al Levenson. Muchas gracias por su atención. Pues bueno, muchas gracias, doctora Cristina. Hemos llegado al final de este video. No olviden compartir.
el enlace para que se empiece a difundir también un poco ahí el conocimiento. Y los esperamos para el próximo video, que ya será la tercera parte de psicofarmacología. Hasta pronto. Muchas gracias por invitarme, doctor. Entonces, estamos al pendiente.